Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla, Valencia 1, Barça 2. ¡Vamos! 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 Doblete de Robert Lewandowski, victoria importantísima del Barça, que inicia la era de Hansi Flick en esta liga, con victoria en un partido sufrido, muy trabajado ante un rival que nos ha puesto las cosas muy complicadas. Sorprendía Hansi Flick con la alineación del FC Barcelona al poner sobre el terreno de juego a Ter Stegen, Jules Koundé y en la defensa Pau Cubarsí, Íñigo Martínez y Alejandro Balde en el lateral izquierdo. La pareja de centrocampistas estaba compuesta por Marc Bernal y Marc Casado, con Rafinha jugando detrás del 9. En las bandas, Lamine Yamal por la derecha, Ferran Torres por la izquierda y en punta Robert Lewandowski, ¿no? Que hoy hizo el trabajo, fue el brazo ejecutor. En un encuentro en el que costó mucho tener el control del partido y también costó ejercer esa presión. Pero bueno, lo voy a ir comentando a medida que fueron los minutos. Una primera mitad en la que el Barça intentaba, ¿no?, ejercer esa presión arriba, pero no era capaz. Jugaba con un 4-3-3 con Marc Bernal claramente incrustado entre los defensas centrales a la hora de salir con el balón jugado. Y quizás, ¿no?, esta posición de Marc Bernal hacía que el centro del campo estuviese demasiado anclado atrás a la hora de presionar. En ningún momento el Barça era capaz, ¿no?, de robar balones en campo del Valencia y solo brillaba Lamine Yamal en acciones individuales. El Valencia poco a poco le fue cogiendo el pulso al partido y a partir de los 15 minutos el Valencia fue mejor que el Barça, ¿no? Tuvo un par de ocasiones en un par de centros colgados al área, pues en los que faltó un pelo para que Hugo Duro rematase prácticamente a placer. Un par de centros que casi llega Hugo Duro y también una acción en otro centro que despeja Cubarsí y donde tiene que hacer una parada espectacular, estratosférica, Marc-André Ter Stegen a contrapié, salvando el 1-0. Un 1-0 que el Barça no pudo salvar en el minuto 44, donde nuevamente un centro desde la banda izquierda del ataque del Valencia es rematado de cabeza, esta vez sí, a gol, por Hugo Duro, en una posición que parecía adelantada. El colegiado lo anula en primera instancia, pero era gol legal, estaba en posición correcta y el tanto subía al marcador en el minuto 44, lo que hacía presagiar que el Barça se iba a ir perdiendo al descanso. Pero no fue así. El Barça reacciona a partir del gol, Marc Bernal da un paso hacia adelante claramente y el Barça arriesga y va con todo a por todas. Es primero Marc Casado el que tiene el gol en una jugada brillante. Una combinación en ataque muy rápida y muy buena que acaba con un pase hacia atrás que Marc Casado intenta colocar, pero termina despejando un defensa del Valencia cuando el balón se colaba y llega la acción clave del partido. Cubarsí, ¿quién si no? Cubarsí salva un error garrafal de Marc-André Ter Stegen que le entrega el balón al rival, pero ahí estaba Pau Cubarsí para sacarla bajo palos, en una acción que evidentemente fue clave en el desenlace del encuentro, puesto que suponía el 2-0 en el minuto 47 y prácticamente un par de jugadas después, en el minuto 50, balón desde la banda izquierda centrado por Alejandro Balde, Lamine Yamal se interna y centra fuerte al segundo palo y allí aparece cazando el gol Robert Lewandowski, que remataba justo cuando se cumplía el minuto 50 exacto, ¿no?, que era el último minuto que había prolongado Sánchez Martínez. Sí, estoy viendo ruido en Twitter, aprovechando y poniendo capturas de después del gol. No, en el minuto 50 y pico. Desgraciado, en el 50. En el 50, cabrón, en el 50. En el 50 hacía el empate. ¿Quién si no? Nuestro cazagoles Robert Lewandowski, sembrando pues el césped de Mestalla de cadáveres valencianistas. Un Valencia, insisto, que estuvo muy bien en esa primera mitad y que seguramente se mereció ir con victoria al descanso. Pero la reacción después del gol del Valencia por parte del Barça fue clara
el Barça dio un paso adelante y fue a por el partido, ¿no? Tuvo ahí en esos 5 minutos, tuvo hasta 3 ocasiones, 2 claras y además ese golazo de Robert Lewandowski con el que nos fuimos al descanso y al salir sin tiempo prácticamente para que el Valencia se asentase sobre el terreno de juego, en un balón que parecía controlado por el defensa Mosquera, el defensa del Valencia, ahí apareció, ¿no? Luchando, corriendo como siempre Rafinha para anticiparse, para adelantarse y recibir el pisotón, el penalti por parte de Mosquera. Ya veíamos claramente por la cara del defensor del Valencia que había cometido un penalti claro y la repetición, lógicamente, no dejaba lugar a las dudas. Un penalti claro y meridiano que transformó de una manera brutal con un zambombazo por toda la escuadra, quien sino nuevamente Robert Lewandowski, que hacía el doblete y que bueno, empieza con buen pie, ¿no? Esta andadura liguera, desde luego, con un doblete no está nada mal para ser el primer encuentro. A partir de ahí tuvimos ocasiones para sentenciar y lo mejor que se puede decir de esta segunda mitad fue que el Barça prácticamente no concedió nada al Valencia. El desgaste había sido enorme, se jugaba bajo un calor y una humedad enormes. Y bueno, pues esto hacía mella en los futbolistas, se notó, ¿no? En muchas ocasiones el pressing que había hecho durante toda la primera mitad del Valencia, pues en la segunda mitad se vio claramente mitigado por el esfuerzo, por el calor y por esa humedad que hizo estragos en los jugadores del Valencia. Las tuvo el Barça, las tuvo para sentenciar, una clarísima por parte de Ferran Torres, que creo que no estaba en posición antirreglamentaria, que remata ahí de mala manera, con una desidia que no acierto a entender. Las tuvo Casado nuevamente, esta vez definió con el interior cruzado, pero se le fue fuera. Y la tuvo también en una maniobra fantástica Robert Lewandowski. En dos más bien, una se la quita el defensor y otra se le va a las nubes. Entraba Pau Víctor, que estuvo francamente bien. Lo voy a comentar individualmente en el 1 por 1 de los jugadores. Y empezamos por Marc-André ter Stegen, que estuvo fantástico. Luego tuvo ese error donde Pau Cubarsí, bueno, pues evitó males mayores. En líneas generales, un gran paradón, una cagadita. Vamos a darle un 7 a Marc-André ter Stegen. Jules Koundé, el centro del gol del Valencia viene por su banda, pero yo creo que el culpable, a pesar de que él intentaba echar la culpa ahí a Alejandro Balde, yo creo que tiene más responsabilidad Íñigo Martínez en ese tanto. Jules Koundé estuvo soberbio al nivel que viene dando desde hace ya muchos meses. Le meto aquí un 8 a Jules Koundé. Pau Cubarsí, pues un 9 para Pau Cubarsí. Evidentemente, varios cortes de balón y además la acción del partido, salvando ese gol bajo palos de manera espectacular. Se la jugó ahí con esa, bueno, teniendo una amarilla. Hizo una falta en el centro del campo, para mí, en absoluto de segunda amarilla, ni de coña. Pero bueno, ya están ahí los desgraciados haciendo su ruido en Twitter. Y qué bien la chupáis, joder. Qué bien la chupáis, desgraciados. Y es que aún vienen calentitos, hombre. Aún vienen calentitos después de hacer el ridículo en la Olimpiada. Lógicamente el partido de Pau Cubarsí es sobresaliente. Un 9 para el bueno de Pau. Íñigo Martínez. Yo creo que fue el jugador más flojo en la defensa. Ayudó mucho en la salida del balón, pero tuvo ahí algunos errores de exceso de confianza y yo creo que peca también de lo mismo. En el gol del Valencia, pues no tira bien el fuera de juego. Un 6,5 para Íñigo Martínez. Alejandro Balde, bueno, en la primera mitad muy bien, hasta que recibió un golpe por parte de Thierry Correia. Se terminó retirándose en la segunda mitad, espero que no sea nada más que ese golpe. Y metió el centro que iniciaba la jugada del empate. En líneas generales, un 7,5 para Alejandro Balde. Un 7,5 que le doy también a Marc Bernal, que debutaba hoy en el Barça en partido oficial, en partido de Liga, ni más ni menos que en Mestalla, y que cuajó una buena actuación en líneas generales. Una actuación que fue de menos a más a lo largo de la primera mitad. Empezó muy atrasado, jugando de pivote, pero reaccionó. Fue uno de los jugadores que reaccionaron justo cuando el Valencia se adelantó en el marcador. Dio un paso adelante, claramente, y el Barça
pues empezó a hacer ahí, ¿no?, la presión en campo del Valencia de una manera más efectiva. Muchas acciones plenas de calidad, protege muy bien el balón con su cuerpo, tiene mucho criterio. En definitiva, es un jugador muy prometedor, muy interesante y seguro con un futuro brillante por delante. Marc Casado. A Marc Casado le damos un 8. Un 8, y eso que tuvo algunos errores, porque si no su partido habría sido de sobresaliente. Estuvo a punto de marcar 2 goles, se le vio dirigiendo al equipo, haciendo gestos y hablando a todos sus compañeros, pero bien es cierto también que perdió demasiados balones de manera un tanto inocente en el centro del campo, que pudieron meter en problemas al equipo. Jugador con muchísimo potencial, que tiene que mejorar, sobre todo en esa faceta, en la de no perder balones, pero es un jugador que físicamente es otro superdotado, un futbolista más para unir a la causa de los Gavi, Pedri y compañía en el centro del campo. Un pulmón, un diésel, y que hoy ha cuajado una actuación más que notable. Un 8, insisto, para Marc Casado. Ferran Torres, pues para mí el peor del Barça. Lamento que no sea la primera vez, pero partido muy discreto de Ferran Torres, que jugó en banda izquierda y que prácticamente no hizo nada. La única ocasión que tuvo la finalizó con desidia, no sé si pensando que estaba en fuera de juego, pero discreto el partido de Ferran Torres, al que apruebo con un 5 por enchufado, porque está enchufado. Lamine Yamal, bueno, pues tuvo las acciones más espectaculares del encuentro. Le metió la asistencia a Robert Lewandowski. Un buen partido de Lamine Yamal. Solo le faltó el gol. En un partido en el que le vimos desde el principio, antes de saltar al terreno de juego, me imagino que os fijasteis todos, que su rostro reflejaba, pues era la viva imagen del momento que probablemente esté pasando después de que apuñalasen a su padre. También pudimos comprobar cómo Hansi Flick le agarraba la cabeza, le daba ánimos durante el partido, porque seguramente jugaba con muchas cosas en la cabeza, con muchas emociones, muchos sentimientos encontrados, y aún así volvió a demostrar una gran madurez y sobre todo una calidad sensacional. Un 8 también para Lamine Yamal. Y Robert Lewandowski, que evidentemente se merece el 9, no puede ser de otra manera. El 9 se gana el 9 después de un doblete decisivo que da 3 puntos en el estreno de Hansi Flick como entrenador del Barça. Una victoria muy importante, y de los futbolistas que entraron como sustitutos quiero destacar a Pau Víctor, que entró como una auténtica exhalación y propició prácticamente pues 2 jugadas de gol. El Barça pudo sentenciar el partido con 2 grandes acciones de Pau Víctor por banda izquierda, pero sus compañeros no fueron capaces de materializarlas. Le vamos a dar un 7,5 a Pau Víctor, que hizo mucho en muy poco tiempo. Desde luego, mucho más que Ferran Torres en apenas 10 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Victoria, mucho que mejorar, pero también hay que destacar la reacción del equipo en un estadio complicado, ante un ambiente formidable por parte del público del Valencia con su equipo. Y sobre todo hay que mejorar el pressing, esa presión vía el Barça quizás demasiado hundido atrás. Espero que el Barça vaya más hacia adelante, como hizo después del gol del Valencia. Esa es la manera de jugar de Hansi Flick, con riesgos y partidos trepidantes. Los jugadores se lo tienen que meter en la cabeza, tienen que salir del ritmo al que jugaban con Xavi Hernández y, bueno, pues hacer lo mismo que hicieron en la gira norteamericana, ir sin miedo. Poco a poco esperemos que lo vayan corrigiendo, mejorando, pero desde luego con las victorias todo es más fácil. El trabajo se hace y se asimila mejor. Victoria importantísima, 3 puntos de oro. Y la próxima jornada jugaremos en Montjuic contra el Athletic Club de Bilbao de Nico Williams. Partido que evidentemente, siendo en casa, hay que ganar sí o sí en el estreno ante nuestra afición. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!